Hola, mis coctelitos cognitivos, buenas tardes. ¿Qué me cuentan? ¿Qué dicen en este rico miércoles? Un poco caluroso, pero también con este aviso de que va a venir lluvia, así que prevénganse. El día de hoy su servidora Berenice Sanz se complace en traerles un excelente programa, Las pérdidas de mi vida, pero también tenemos a una excelente invitada. Y antes de entrar al programa, vamos a preguntarle a nuestra queridísima psicóloga Diana Molleda. Hola Dianita, ¿cómo te encuentras hoy? Súper feliz, Sí, muy nosotros más, emocionada de nosotros que más estés feliz. aquí. Ay, no, yo más feliz porque me abres tu espacio, me abres tu confianza, nos das de tu conocimiento. Y Gracias. antes de entrar al tema, nos gustaría saber por qué la psicología, Diana, por qué no la arquitectura, por qué no otra cosa, qué es lo que te encanta de esta área. Bueno, creo que tengo que ser muy honesta y voy a decir Sí. que creí que no había matemáticas. Ah, buen punto, ya somos dos. No, siempre creo que he tenido ese lado de involucrarme con las personas, ocuparme y pues finalmente fue mi vocación y ahora lo disfruto. Me encanta compartir el camino con las personas en su vida y pues precisamente hoy vamos a hablar de los procesos de duelo y De creo duelo, que sí, claro. muchas veces estamos pasando por esos procesos, ¿verdad? Claro, claro, los procesos del duelo, los duelos de mi vida, como dices tú, pensamos que no hay, que no va a haber una cosa y resulta que hay otra, ¿no? Y eso también es un proceso, de entender y separarnos y comprender y avanzar. Gracias, Diana, por estar con nosotros. Gracias por este hermoso tema, que los duelos de mi vida, los duelos que se nos presentan a lo largo de Ujú. nuestra vida, que son constantes. Muchas veces pensamos que son insignificantes hasta que una mañana nos levantamos y vemos que el tiempo hizo lo mejor que pudo hacer con nosotros, ¿verdad? Sí, y fíjate que, bueno, finalmente vamos a iniciar como con una descripción muy sencilla de Ujú. duelo. Duelo es pérdida, ¿no? Cuando enfrentamos un proceso de pérdida. Y a mí me gusta mucho que compartir, ¿verdad? Hoy traje para la entrevista, mira, Ay, qué este bonito. maíz, ¿verdad? Sí. Entonces, quisiera como hacernos esta reflexión, ¿verdad? Yes. Entonces, de un elote que se pone duro ya, ¿no? Que le llamamos maíz, ¿no? Ujú. Entonces tenemos un granito. Este Mm. granito puede llevar dos caminos. Lo podemos sembrar y puede volver a nacer una mazorca y de Okay. esa mazorca volvemos a tener elotes y los elotes se volverán a hacer maíz. Pero este mismo grano también se puede poner a hervir, ¿no? Ujú. Le ponemos un poquito de cal, lo mixtalamizamos, luego lo molemos y entonces obtenemos tortillas, nuestro Okay. platillo básico Exquisito, mexicano, mexicano, sí, ¿no? orgullosamente. Entonces, ¿por qué me gusta hacer este ejemplo con los procesos de duelo? Porque precisamente nuestra vida es ese constante cambio, esa trascendencia, ¿no? Y podemos seguir veredas. Por eso te decía, esta misma semilla puede ir a crecer nuevamente o puede en este caso hacer el proceso hacia alimento y llegar a tortilla, ¿no? Y Claro. alimentarnos. Entonces, muchos de nuestros procesos de duelo, ¿qué es el alimento que nos van a dejar? Nos van a dejar crecimiento, nos van a dejar ese aprender una nueva etapa en nuestra vida. Entonces, ¿desde cuándo empieza nuestro proceso de duelo y por qué le puse los duelos de nuestra vida? Porque el primer duelo que tenemos es el propio nacimiento. Sí, Salir de ese nirvana, de haber estado en el útero de claro. nuestra madre perfectamente sin ninguna necesidad, ¿no? El Nos clima dan ganas de regresar. exactamente, todos quisiéramos estar ahí, No, sí, ¿no? O sea, digo. tenemos el clima perfecto, tenemos toda esta nutrición que Sí. necesitamos, ¿no? Estamos teniendo el amor y el cobijo, sí, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro primer proceso de duelo? Ya sea que nazcas por cesárea o nazcas por parto natural, de todas formas vamos a tener ese shock de enfrentarnos a una nueva etapa. A veces asociamos mucho la palabra duelo, obviamente, a cuando perdemos a un ser amado, cuando Sí. alguien muere, pero no solamente eso. Entonces, por eso es que quise que tocáramos ese tema. ¿Por qué? Porque las pérdidas son algo constante en nuestra vida, pero a veces no tomamos tanta conciencia de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo,
volviendo al punto, ¿no? Pues cuando la mamá ya recibe al hijo, pues ¿cuál es el duelo que ella presenta? Pues el duelo que ella tiene entonces es ahora adaptarse a este nuevo escenario, a esta nueva criatura y todo, Claro, ¿no? qué hermoso. ¿Qué le tocó vivir a ella como proceso de duelo, a lo mejor en el embarazo? La pérdida de la figura, ¿no? Sí, O sea, y el nuevo nacimiento de estrías, de todo esto, exacto, ¿no? ¿no? Entonces, de alguna manera, todo el tiempo estamos rodeados de duelos, pero a veces no los identificamos o ni siquiera reconocemos, ay, ¿a poco eso es un duelo? ¿No? O sea, es que perdí mi trabajo, pues claro que ese es un proceso de duelo. Me divorcié, que por supuesto que es proceso de duelo. Terminé la universidad y todo el mundo dice, ay, no, pues sí, qué padre, te graduaste. Pero es un proceso de duelo en el sentido de pérdida y que ahora vete a buscar trabajo, ¿no? O Enfrentas sea, algo nuevo, sí. exactamente. Entonces, me gustaría que pudiéramos ampliar nuestro concepto de las etapas del duelo. A veces las vivimos de manera chiquitita, entonces podemos hablar de pequeñas pérdidas, como por ejemplo, cuando un niño ya se va al kinder, cuando tiene que entrar a la primaria, cuando se te cae el dientito, ¿no? Sí. Que, o sea, pero son esas fases. Claro que tenemos pérdidas sencillas como por ejemplo una compra errónea, pérdidas medianas, ¿no? Que se te ponchó la llanta y ya no llegaste a una cita, Claro. ¿no? La pérdida del novio, ¿no? Sí. O sea, pérdidas de anhelos o sueños, ¿no? O sea, todo el tiempo nuestra vida está rodeada de este tipo de pérdidas. Gracias, Diana. Me encantó lo del elote. La verdad no. Bueno, este ya es maíz. Bueno, perdón, el maíz. Fíjense nada más, sí, me encanta el maíz. El elote es el que me como con mayonesa. Sí, exacto. O en esquites. En esquites. Sí. Me encantó el maíz porque, como dices, da esta opción de cuando algo pierdo, me da la oportunidad, ¿no? La oportunidad de escoger, en este caso, o siembro el maíz para que dé más maíz, o decido darle otro proceso, ¿no? Ante esta nueva pérdida, porque al arrancarlo de su origen, pues ya tiene más oportunidades, ¿no? También ahí sufrió una pérdida. Entonces, eso como me llama la atención. De hecho, estaba yo leyendo para este tema y el tema que escogiste es hermoso y pareciera que muchas veces como que nos suena esta parte de pérdidas como algo de dolor, como decías tú, ¿no? Como algo de no quiero, porque nos han construido como las pérdidas es malo, ¿no? Como que el perder nos hace perdedores y como que si fuera malo, pero realmente nos ayuda ante este proceso de enfrentar la vida, ¿no? A este reconocer que no es malo, sino es más que nada ir un proceso se puede decir, avanzando sanamente, avanzando ante un reconocimiento de que la vida también nos está preparando para la muerte, ¿no? Y que en algún momento va a llegar. Y esa es la graduación final. Pero creo que a veces perdemos el enfoque de que cada cambio de nuestras etapas es eso. Y no nos podemos quedar en una etapa. O sea, volviendo al ejemplo del bebé en el vientre, o sea, pues no se va a quedar ahí 10,000 años, ¿no? O sea, es esto, o sea, te toca la etapa siguiente. Todos quisiéramos habernos quedado en el kinder, ¿no? O sea, que tus papás te cuiden, pero no, o sea, vamos en este proceso, ¿no? Algunos tenemos que enfrentar a lo mejor la pérdida de la salud, la pérdida del cabello, ¿no? Decía yo precisamente, ¿no? A lo mejor pérdida de que te casas con la expectativa que te vas a tener familia y sorpresa, o sea, no puedes tener hijos, ¿no? O sea, siempre puede haber cosas que están rodeando nuestra vida, pero ya no verlas como con ese dolor, sino simplemente es esta pérdida, ¿cómo me va a ayudar a crecer? ¿Cómo me voy a construir, no? Por ejemplo, la niña, ¿no? Que pierde su etapa de niña para volverse mujer, este cambio de ciclo, ¿no? La primera menstruación, el enfrentarte a esta nueva etapa, ¿no? O sea, todo esto son ciclos. A lo mejor alguien me diría, Diana, pero eso es crecimiento, no son duelos. Pero sí son duelos en el sentido de que, bueno, tú sabes que la maestra de todo esto es la doctora Kubler-Ross, es la primera que nos introduce en estos términos de todo lo relacionado a los procesos de duelo, y las etapas que ella nos comparte se aplican, ¿no?
aún al hecho de que a lo mejor te roban el carro, que es una de las experiencias más horrorosas que hay en la vida. ¿Te lo han robado, Dios? Sí, ya pasé por ese duelo. Fue muy fuerte. Pero obviamente la doctora Kubler-Ross nos habla, la primera etapa del duelo es el shock. O sea, es esta parte, ¿no? Le llamamos shock, como, no me puede estar pasando, ¿no? O sea, es que yo lo dejé aquí, ¿no? Aquí estaba, o sea, ya ahora ya hay otro auto de otro color ahí, ¿qué pasó, no? O sea, es esa parte de decir, no puede ser, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado cuando nos informan del fallecimiento de algún ser querido, ¿no? Sí. Dices, oye, pero si acabo de hablar con él la semana pasada, ¿no? Especialmente en estas pérdidas súbitas, ¿no? Y que, pues, sorpresa, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es negar el evento, ¿no? Estamos en eso de, no puede ser, ¿no? Estamos en esta parte de la negación. Del shock, de la negación. Después de ahí, obviamente, viene mucho enojo, ¿no? Siempre vamos a estar pasando por esa parte del enojo, la ira. Y obviamente la ira viene, ¿por qué? Porque abajo de eso también hay amor hacia la persona que te vincula, ¿no? Entonces a veces de repente pues sí como que quieres culpar a alguien, puedes culpar desde a Dios, al médico, a la inseguridad, claro. Bueno, o sea, vas a empezar a poner ahí muchas cosas con las que te empiezas a generar muchas telarañas en la cabeza. Y después de eso, a veces, ¿no? Especialmente en los procesos de duelo en enfermedad, ¿no? Entramos en la negación, ¿no? Y con Dios principalmente, ¿no? Dios, es que si tú lo curas, yo te prometo que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer aquello. ¿Por qué? Porque estamos en esta parte todavía como de que no quiero enfrentar, ¿no? Lo que va a suceder, lo que es esta despedida. Y ya después de esto, a veces, obviamente, pues vamos a tocar la profunda tristeza, que es ahí donde muchas personas se pueden quedar atoradas. A veces ahí ya algunas personas tienen el valor de pedir ayuda, otras simplemente se encierran, se encapsulan, ¿no? Y finalmente, bueno, en algún momento llegaremos a la aceptación. Una de las cosas difíciles y me gustaría dejarlo aclarado es que especialmente en la pérdida de los seres amados, y a veces el ser amado puede ser tu mascota, ¿eh? Claro. O sea, las etapas, si no las vamos fluyendo de una manera adecuada, nos podemos quedar atorada en cualquiera de las etapas. Uh-huh. Muchas veces las personas se pueden quedar o en la parte de la ira, o a veces en la parte de depresión, ¿no? O sea, pueden estar en estas dos fases. Pueden pasar años en esas fases. Entonces, por eso es muy importante saber de estos procesos, porque un duelo bien llevado puede ir de 1 año a 2 años. ¿Para qué? Para que cierre. Es como cualquier herida, como cuando me caigo y me raspé la rodilla, sí, pues va a sanar en cierto tiempo, pero no es lo mismo si me atropella un camión y tuve que acabar en cirugía y me quebré la pierna y el brazo. Entonces los procesos de duelo se podrían comparar con las heridas físicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la pérdida de mi diente. Ay, sí. Bueno, es como si lo comparáramos con una herida que me hice cortando las verduras, ¿no? Pero la pérdida de tus padres, la pérdida de un hijo, que ese es el que tiene el top 10 número 1 de duelos más complicados, porque ahí decimos que se altera el orden. Se supone que el orden sería que los hijos entierren a los padres, pero sí, cuando se rompe social, ¿no? Ese orden, ¿no? O el orden, pues, finalmente familiar, cuando un hijo muere antes que un padre, eso es el duelo más grande que hay para los que se quedan, ¿no? Y es interesante que sepamos, ¿no? Que un divorcio es un duelo, pero se queda como hasta cierto punto a veces inconcluso. Claro. ¿Por qué? Porque si esa pareja tuvo hijos, pues se siguen, el lazo de padres no termina, aunque el lazo de pareja sí terminó. Entonces
llegar a sanar los procesos de divorcio es uno de los procesos muy complicados. ¿Por qué? Porque una parte de ti sigue en el rol de mamá y sigues viendo al padre de los hijos, ¿no? Pero el rol de pareja ya se terminó y todo. Entonces, considero que ese es uno de los duelos de la vida que es muy común en este momento, pero donde la pareja se queda atorada o en ira o en depresión. ¿Por qué? Porque, o sea, esta disolución de que nos vamos a seguir viendo en la graduación del hijo, en la boda del hijo, o sea, que va a salir de viaje, ¿no? Lo vamos a despedir al aeropuerto. Entonces creo que este es uno de los duelos más complejos al que ahora se están enfrentando, pues muchas parejas que lamentablemente pues se están disolviendo, ¿no? Claro. Un beso a Nayeli que nos está viendo. Por favor, compartan. Gracias. Un excelente tema. Tienes mucha razón en esta parte donde dices tú que no hay duelos, así como decir significativo ni menos, sino que todo duelo es importante, ¿no? A lo mejor yo paso por el duelo de una muerte, pero también quien pasa por un duelo de una separación, ¿no? O el duelo de una mascota. Tienes mucha razón en eso, hacer hincapié que no hay duelo menor. Al final cada quien lo va a vivir de acuerdo al vínculo afectivo que se genera, ¿no? Exactamente. Y fíjate, tuve un caso de una señora mayor, ¿no? Que sus perritos eran como sus compañeros, ¿sí? ¿No? Y de otra chica que su perrita era como si fuera su hijita. Uh-huh. Entonces, cuando mueren estas mascotas, o sea, no sabes realmente lo fuerte que fue el proceso de duelo. Y a veces para alguien que no tiene ese vínculo afectivo y te dicen, ¿no? Y también eso no te ayuda en el proceso. No. Ay, pero si solo era un perro. Y dices tú, o sea, ¿pero qué le pasa a este? ¿No? Hay personas que son muy insensibles a los procesos de duelo. Sinceramente, a veces las cosas que te dicen no ayudan en nada. Claro. O sea, somos unos analfabetas para comprender el dolor por el que está pasando la persona. Claro. Entonces, a lo mejor puedes pensar si era un perrito, pero significativamente, para estos dos ejemplos que te pongo, era como sus hijitos. ¿Por qué? Porque eran ese ser amado al que cuidaban, con el que comían, o sea, toda esa fuerza, ¿no? Y a veces, pues, los perritos, ¿qué te gusta? Algunos llegan a vivir hasta, en el caso de ellas, una tenía 15 años y el otro casi llegó a los 17. O sea, entonces imagínate, o sea, el vínculo, o sea, a veces tenemos amigos de la universidad, acaba la universidad y ya, o sea, no, ya no vuelves a ver, ¿no? Pero este vínculo, o sea, con las mascotas también es un vínculo muy importante. ¿Sabes qué pasa ahí, Diana? Un beso enorme a Apan que nos está viendo. Besotes, gracias, compartan, dice hola Apan, beso. También síganlo en su programa, está excelente, trae rondallas, trae músicas, trae trovate, todo trae. Síganlo en el canal 78, no se lo pierdan, excelente, excelente programa Apan. ¿Sabes qué dices esta parte, Diana, de la parte donde generamos vínculos con las mascotas? Realmente las mascotas, algo que yo tengo porque yo también soy amante de los canes, es que no te aceptan. Por eso es que es tan puro. Te aceptan sin prejuicios. Te aceptan si tienes una pata más grande, más larga que la otra. Te aceptan de muchas formas. Tienen un amor tan puro hacia el ser. Y ahorita, ojalá y no llore, pero hace poco duele por una perrita a la cual yo estimo mucho, porque fue la primera que rescaté de la calle. Entonces a mí me abrió un panorama diferente a lo que venía yo desenvolviéndome, donde yo mis perritos pues me los daban chiquitos y nunca sufrían. A ella la rescaté en una condición de calle, entonces te hace ver la vida de otra forma. Y entonces ahí empecé yo a trabajar de una labor altruista con los demás animales. Entonces empecé a ver, ¿no?, la indiferencia humana, empecé a ver cómo ellos luchaban y caminaban horas, a veces días sin comer con tal de llevarse algo a su boca, ¿no? Empecé a ver todos esos puntos que mis otros perritos no son menos importantes, pero también generan amor a mí, pero no me hicieron ver. Claro. Hasta que llegó ella. Uh-huh. Me hizo ver toda esa parte y abrió en mí un ser muy diferente, como dices tú. Claro. Abre una nueva puerta para que murió en mí otra historia, ¿no? No era indiferente, no maltrataba a ningún animal, pero no veía yo
lo que se sufría en las calles de un animal. Claro. Entonces me permite a mí abrir esta parte y desde ahí me sensibilizo, no sé si puedo decir si me humanizo más, pero sí puedo decir que me sensibilicé al ver esta parte, ¿no? Y fue justo ella, la que llega, me da esta hermosa tarea, me da esta hermosa labor y esta hermosa enseñanza. Claro. Y con su pérdida, pues yo me abrazo más a ella, la abrazo y hay veces que la extraño mucho, hay veces que al servir sus tazones, pues pareciera que le sirvo a ella también o le quiero servir a ella, ¿no? Y ya te llega el concepto, el consciente, ¿no? Donde ella ya no está. Claro. Y tienes que enfrentarlo. Claro. Y fíjate que gracias por compartir No, tu gracias historia y se aplica a todas las mascotas también, Claro. ya sabes, gatitos, pajaritos, o sea, todo esto. Y lo que quería comentarte es que en el caso de pérdidas humanas, que fue tan doloroso en todo lo que pasamos de COVID, que también ahí fue todavía más fuerte porque rituales que a veces tenemos, ¿no? De, por ejemplo, el funeral, los novenarios o lo que haya en cada tradición religiosa, se pierde, ¿no? Se pasó por alto. Por ejemplo, yo tuve un amigo que muy querido, que murió en pandemia, y por ejemplo, ¿no? O sea, su esposa lo dejó en emergencias, ¿sí? Jamás lo volvió a ver. La silla de ruedas ni se la entregaron por el asunto del COVID y todo esto, y lo que le entregan es un féretro todo emplayado, pero que tenía que ir directamente al panteón. En el panteón solamente pudieron entrar 3 personas, o sea, a despedirse, o sea, ni siquiera su familia entera, ni siquiera todo el mundo, y muchos, o sea, fueron directamente a crematorio. En este caso, él todavía 3 personas pudieron acompañarlo, ¿no? Para su sepultura. Pero muchas personas, o sea, fue tan doloroso porque lo último que te entregaron fueron sus cenizas. Y entonces, o sea, cosas que de alguna manera van sanando en esta parte donde estás en el shock, en la negación, por lo menos estar en la funeraria con los amigos que te acompañan, estar ahí en el ritual, ¿no? De despedida, se perdió. Entonces, muchas personas siguen cargando hasta este momento como duelos inconclusos. ¿Por qué? Porque es así como, pero es que, o sea, no hubo oportunidad de despedirse, no hubo oportunidad de que a veces, cuando la persona está a punto de morir, como te da su, oye, hazme esto, haz lo otro, su voluntad, ¿no? Y se perdió todo esto, ¿no? O sea, se perdieron tantas cosas en ese proceso que de alguna manera, mira, también la lección que nos deja es que nos da mucho miedo hablar de esto, pero también es muy importante que en determinado momento le digas a alguien, ¿sabes qué, amiga? Yo lo que quiero que hagan para mi funeral es que quiero a lo mejor que mi féretro sea color rojo. No, rosa, o sea, o amarillo, azul, o no sé qué, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que me cremen. O a lo mejor dices, no, yo quiero que en mi velorio, ¿sabes qué? Amo el chocolate de Oaxaca, quiero chocolate de Oaxaca, ¿no? O sea, como esas cosas que de alguna manera tus seres allegados sepan, pues, que estás aceptando que todos nos vamos a graduar de esta tierra. Esa es una realidad. La gran ventaja es que no sabemos cuándo. Entonces, por eso caminamos por la vida como si fuéramos inmortales, ¿no? O sea, como somos Highlander, ¿no? El inmortal, ¿no? Y eso es lo bonito. O sea, y qué bonito, ¿no? Porque imagínate que ya aquí trajéramos la fecha de caducidad, ¿no? O sea, Diana, ¿sabes qué? Te va a tocar en el 2034, ¿no? No, espero que no, ¿no? Que me toque hasta el 3000, ¿no? Pero que creo que es parte también de la alegría del vivir. Pero al no estar conscientes de que nos vamos a graduar, entonces tenemos actitudes a veces también de egoísmo, de enojo, de pelea, de tantas cosas que perdemos, o sea, como ese momento único, de lo que hablamos tanto los terapeutas, ¿no? De mi aquí y ahora, ¿no? De amar a esa persona, poder soltar esas cadenas, perdonar más fácilmente, para poder abrir el corazón. Entonces, cuando estamos más conscientes de que no sabemos en qué momento, pero entonces vivamos intensamente, vivamos llenos de amor. Entonces, a mí me fascinó mucho porque
cuando empecé con este rollo de la tanatología, al principio una amiga dijo, ay, es que mira que voy a hacer mi especialidad en tanatología. Y yo, ay, nanita, qué miedo, ¿no? O sea, como el estudio de la muerte, ¿no? Y después, cuando ya finalmente dije, bueno, pues sí, estaría interesante, lo necesito como profesionista y todo. Bueno, cuando me sumergí en esto, pero dije, qué cosa tan más hermosa. Es lo que más me ha hecho entrar en contacto con la vida. Sí. Y es paradójico, ¿no? Sí. Pero el estar consciente de que un día voy a morir es lo que más consciente me hace de vivir plenamente. Cada segundo, cada instante, cada momento, cada amanecer, cada lluvia, cada relámpago anoche, ¿no? O sea, como Sí, está fuerte. intensamente en el miedo, ¿no? De que estaba yo en una zona boscosa y entonces dije, ay, nanita, a ver a qué horas cae uno por aquí, pero afortunadamente todo bien. No, qué bueno. Pero es esta parte, Bere, que a veces estamos no tomando esa conciencia, ¿no? Sí, no lo tomamos y sabes qué también, Diana, que la rechazamos, o sea, como dices tú, hasta que me permití, ahora sí como el maíz, ¿no? Hasta que yo me permití un camino y tomé otro camino para adentrarme, para ver el conocimiento de la tanatología, es ahí donde cambia mi visión. Es ahí donde digo, dejo a la Diana anterior para reconocer a esta nueva Diana con este nuevo conocimiento, ¿no? Claro, lo enfrentas sí. porque también lo que tomaste, el estudio que tomaste no es fácil. Involucra duelos de sueño, involucra, bueno, pérdidas de sueño, involucra lectura, todo viene involucrando, ¿no? En este constante. Y fíjate que fue una experiencia hermosísima, ya te comparto algo muy personal, porque justo yo estaba estudiando esta especialidad cuando mi papá muere. Entonces, fue como el examen profesional, ¿no? De la vida. Y a ver si entendiste la lección, ajá, ¿no? pero fue muy, muy bonito. Fue muy bonito en el sentido de que fue muy especial porque todos entramos al hospital a despedir a papá. Pudimos, o sea, como tener este contacto de qué vamos a hacer, cómo se va a hacer, o sea, como toda esta parte muy linda, de que ya había como esta estructura amorosa, ¿no? De lazos estrechos. Y fíjate que no sé cuánto nos queda de nuestra entrevista, pero quisiera compartir algo muy interesante. No, sí, tú compartes tu tiempo, no te preocupes. Fíjate que me gustaría hablar, bueno, ya hablamos ahorita un poquito de los duelos y todo esto. Ya hablamos de que a veces pues, alguna persona se puede quedar atorada, ¿no? En alguna de las etapas. Pero fíjate que hay algo que se llaman duelos proactivos. Y de estos casi no hablamos, porque aparentemente no son una pérdida. Entonces te voy a poner algunos ejemplos de duelo proactivo. Duelo proactivo es cuando, por ejemplo, yo he anhelado mudarme de casa a X supercolonia, ¿no? Entonces resulta que finalmente un día ya me compró la casa y llego ahí, ¿no? Pero yo había vivido en mi casa anterior tal vez durante toda mi vida. Entonces, ¿por qué se llama duelo? Porque finalmente es una pérdida, pero le llamamos proactivo porque te lleva hacia algo que habías anhelado. Pero te topas de repente, ¿no? Ah, caray, pues en esta colonia tan bonita resulta que no hay tienda de la esquina, ¿no? Y ni está el mercadito donde yo compraba el quesito con la señora y cosas así, saludaba. ¿no? Y que, exacto, esa parte. Entonces, a veces llegamos a logros de cosas que anhelábamos, pero eso también nos implica un duelo. Por ejemplo, imaginemos que anhelas irte a hacer el doctorado a Inglaterra. Lo logras. Ándale, ya estás allá, ¿no? Ajá. Pero tienes que enfrentarte a la nueva comida, al nuevo idioma, ¿no? Al tipo de transporte en metro, o todo esto. Entonces, aunque es algo que anhelas y tú querías que sucediera, también implica esta parte de pérdidas. Entonces también tienes la fase de shock, también tienes alguna parte de negación, también tienes esta parte de alguna manera de adaptación en todo momento. Entonces es interesante, dices, ¿cómo? O sea,
Incluso si me compro un nuevo auto, ¿no? O sea, eso va a ser un proceso de duelo proactivo, sí, porque a lo mejor el otro era automático y ahora este es de velocidades, Wow. ¿no? O el tamaño de tu auto, dónde te vas a estacionar, o la seguridad que ahora tienes que decir, ay, no, es que mi carrito, ¿no? O sea, no, pues ahora puro estacionamiento, ¿no? Entonces, es curioso porque a veces creemos que solamente los duelos tienen que ver con pérdidas de cosas tristes y no, o sea, este concepto de duelos Duelo proactivo. proactivos es interesante porque el duelo proactivo es como cuando te casas. Ujú. Resulta que ahora es así como que, y la primera semana es así como que, y perdón, ¿y cómo? Bueno, si eres una pareja clásica, ves que ahora ya hay muchos que viven juntos y luego se casan, ¿verdad? Pero bueno, o sea, ese proceso de adaptación, ¿no? Cosas que a lo mejor no habías descubierto en el noviazgo, que ahora ya al vivir 24 horas del día por los 7 de la semana y todo lo que dura el matrimonio, pues entonces empiezas a descubrir, ¿no? Que a lo mejor a ti te encanta desayunar huevos y el otro no soporta los huevos, ¿no? Entonces Me es así duele, empiezo como a que, duelar. ajá, y estoy así como que, Entiéndanme. ajá, sí, ¿no? Entonces así como que, ay, entonces anhelabas casarte, pero ya estás en esta nueva relación, ¿no? De matrimonio, Ya muy no. feliz, muy enamorada, pero, oh sorpresa, ¿no? Ya empiezas a lidiar con las cositas de a diario, La ¿no? incomodidad. Sí, desde, o sea, y perdón, voy a poner un ejemplo bobo, pero suele suceder, ¿no? O sea, él apachurra la pasta de dientes a la mitad y tú eras de las chicas lindas que la van apachurrando desde abajito hasta arriba, ¿no? Y tú dices, Diana, pero ¿y eso qué? A veces esas pequeñas cosas Con la tan tapa del baño, absurdas, ¿no? sí, Está o, acostumbrado a siempre tenerla ajá, abajo sí, y o, pues a él le gusta claro, o el rollo del papel de baño que si tiene derecho o que si es hacia al Ya revés quemé a mi y que si esposo. no sé qué. O sea, Oh. entonces, bueno, o sea, aunque sean cosas que anhelabas de veras, la boda fue espectacular y todo, y anhelabas estar con esa persona, ¿no? De la que te enamoraste y decides unir tu vida con ella, pero a eso me refiero con los duelos proactivos. También nos rodean en todo momento, ¿no? Claro. Y por eso lo ponía como ejemplo hace ratito, ¿no? El chico que termina su carrera, ¿no? Y es así, ya, me gradué. Ajá, ¿y ahora? Ahora qué ¿No? bien. Algunos, afortunadamente, desde su servicio social ya logran tener un trabajo y todo, pero hay algunos que no tienen esa buena fortuna, ¿no? Y es así como que, ajá, sí, ya me quemé las pestañas, ya estudié mucho, pero ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Ahora, para dónde sigo, ¿no? Entonces, bueno, son algunas ideas que quería compartirte en esta ocasión. No, y sí, te agradezco mucho, Diana, porque la verdad, como dices tú, siempre estamos enfocados en duelo, pérdida, pero realmente siempre estamos dolando, todo el momento, ¿no? Como te decía, nos levantamos el día de hoy a lo mejor viéndonos así, pero Ujú. dentro de 5 días podemos levantarnos diferentes. Simplemente vamos perdiendo cabello, vamos perdiendo energías, vamos perdiendo constantemente también el apetito. Cuando somos pequeños todos nos queremos comer, ¿no? Cuando vamos siendo adolescentes, igual. Te parece que nos retan. Pero ya llegamos a una edad donde comes moderadamente. ¿Por qué? Porque el estómago ya no le Oh, puedes meter todo lo que y, quieras. o la pérdida de salud, ¿no? O sea, Sí, empiezas a tener diagnósticos, ¿no? O las funcionalidades de tu cuerpo, sí, ya ¿no? no corremos Sí, igual. no, dices, y ya te dolió la rodilla, ya te duele acá, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no puedes hacer los mismos maratones que hacías antes. Entonces, o sea, el chiste es que nuestra vida siempre va a estar rodeada de duelos, de pérdidas o duelos proactivos que hacia el logro, pero finalmente, o sea, nos está rodeando esto, ¿no? Nos está enseñando, ¿no? Te decía yo, Claro, parece que nos está preparando para claro, entender que un día llegará el adiós, que nos tenemos que despedir de las personas que claro. amamos o de Ujú. nosotros mismos, ¿no? Fíjate que quisiera aprovechar este momento y este tema para Sí, honrar la memoria de una amiga que claro que amé sí. con todo el corazón. Y ella tuvo un diagnóstico de salud, una pérdida de la salud, y entonces cuando ya el tiempo de graduación se estaba acercando, fui a visitarla.
Y entonces me encantó. Ella siempre era tan jovial y tan alegre. Cuando llegué me dijo, qué bueno que viniste, amiga. Y me dice, ya estoy lista. Dice, así que quiero que vayas vestida de blanco a mi funeral. Y vas a ir al panteón. Y cuando regreses, vas a ir a la comida que ya dejé ordenada. Va a haber arroz y mole. Y también va a haber música. Así que no quiero que estés triste. Bueno, obviamente yo estaba ahí con ella, aguantando las lágrimas al máximo, claro. Pero al mismo tiempo, o sea, tan conmovida, porque dije, qué padre. Ojalá y todos tuviéramos la oportunidad de hacer ese planeamiento, decir, yo quiero esto, lo quiero así, lo quiero asado, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues pregúntame, ¿no? ¿Qué hice el día de su funeral? Pues fui de blanco, fui al panteón de blanco, regresé a la comida, que estuvo exquisita, de verdad, o sea, pero fue ese lazo tan amoroso, y lo que también fue espectacular es ver cuántos amigos tenía ella. Y qué bueno que ya no fue en tiempo de COVID, sino que fue apenas recientemente en marzo. Y bueno, la cantidad de amigos, y dije, wow. O sea, creo que eso es lo padre, ¿no? Que al tener esta vida plena, cuando cada uno de nosotros nos tengamos que graduar de este planeta Tierra, ya sea que creamos o no en una próxima vida, pero que esas personas con las que conviviste te puedan expresar ese amor, ¿no? Qué bonito. De alguna forma. Y súper conmovida porque así es esta situación. Vamos a graduar, pero hay que aprender a vivir. Claro, claro que sí, dice José Luis Zapan Centeno. Yo pierdo juventud, dice ríe. Sí. Saludos a mi psicóloga favorita y a su invitada. También un besote y saludos. Pues yo creo que todos vamos perdiendo juventud, créeme, aunque no quieramos, es un parte de un proceso, ¿no? Claro. Precisamente nos enseña que estamos viviendo, ¿no? Claro, y eso es padrísimo. Cuánta gente, bueno, cuántos seres, mejor dicho, no nacen y mueren en cuestión de segundos, ¿no? O apenas embriones se están formando y mueren. Claro. Y yo siempre, pues sí, tenemos este constructo social donde nos han dicho que vamos a morir hasta que envejezcamos, ¿no? Pero muchos no tienen esa oportunidad, y el mensaje que das hoy, Diana, es muy bello, el de vive, disfruta tu vida, ¿no? Porque puede ser el último día, el último segundo. Claro, y fíjate que precisamente esto que mencionas, muy importante. De los duelos difíciles son los duelos súbitos. Uh-huh. ¿Qué es esto? La persona que muere en un accidente, ¿no? La persona que muere nadando y se ahoga en ese momento, ¿no? La persona que muere de un infarto, o sea, son esas muertes que, o sea, pero dices, pero ¿qué pasó, no? Tal vez cuando tienes un diagnóstico ya de pérdida de la salud, sí, ya como que va el inconsciente, como que ya vas en ese proceso, ¿no? Y a veces va la resignación y hasta las personas dicen, no, pero qué bueno que ya descansó, ¿no? Como tenemos esas expresiones de que, bueno, en esa pérdida de salud que llevaba ya. Pero cuando muere alguien en la flor de la vida, o cuando tenemos niños que mueren, o ahorita que mencionabas precisamente para las madres que han perdido bebés que estaban todavía en embrión, fíjate que ese es uno de los duelos que a mí me encanta trabajar aquí en el consultorio, porque no sabes cuánto dolor llevan esas mamás ahí, porque es como si ese bebé no lo toman en cuenta, como si no existiera, ¿no? Y los médicos dicen, es que el producto estaba defectuoso. O sea, ¿cuál producto? Estás hablando de mi bebé, ¿no? Y no importa que haya sido un mesecito, unas cuantas semanas, pero ese ser estuvo en tu vientre, y entonces creo que esas pérdidas son de los duelos más inconclusos porque no los trabajamos. Y a mí me fascina trabajarlo con las personas que de alguna manera cuando estamos en su proceso y siempre hago la pregunta específica, ¿ha tenido algún aborto? No, pues sí, pero luego ¿cuántos hijos tienes? No, pues 3. Pero me acabas de decir de tu bebé, es que no cuenta. Perdón, o sea, estuve en tu vientre, sí cuenta, y es muy importante, historia, ¿no? Es muy importante
que tengas ese cierre, ¿no? Que puede estar en tu corazón. Entonces, súper importante que las personas sepan, ¿no? Porque muchas veces, ¿a poco eso también es un duelo? Pues claro que es un duelo, sí. Por supuesto que tienes que hacer, ¿no? O sea, toda esta terapia, ¿no? Para darle ese lugar en el corazón, para que puedas tener el cierre de ese ciclo. Más que nada para que no jales cadenas. Se queda abierto, ¿no? Sí. Entonces es súper importante trabajar esa sí, parte. Acabas de decir algo importantísimo, es importante trabajarlo porque si no vas arrastrando cadenas. Como lo dejas inconcluso, se van jalando las cadenas y las cadenas y las cadenas. Cuando ya hiciste ahí un mega cadenón. Haciendo un beso enorme para María que nos está viendo, María Torres. Beso y dice, hola, hola hermosa, te amo. Me gusta verte como cada día, pues entre las dos vamos perdiendo también y vamos también ganando. Porque, fíjate algo bien curioso, vamos perdiendo porque me doy cuenta de que ella va madurando y va perdiendo fuerzas. Y yo junto con ella, porque voy atrás de ella. Pero también vamos ganando esta experiencia de convivir. El día de hoy convivimos y eso es maravilloso para mí porque sí perdemos, ¿no? Pero también que voy ganando y la experiencia de convivir con ella el día de hoy y esperar convivir el día de mañana porque realmente sí nos basamos mucho en el aquí y en el ahora, que es donde tenemos que disfrutarnos, ¿no? Entonces a mí me permitió convivir con ella el día de hoy la vida y yo maravillada de ver que pues sí, estamos envejeciendo ambas juntas y no pude tener mejor dicha el día de hoy más que estar con ella y envejecer con ella y con cada uno de los que nos ven porque al final lo que estamos haciendo es duelando, aunque no lo queramos aceptar. Fíjate que otra cosa muy importante, me gustaría hablar de la gran herencia que dejan los duelos. Y entonces me decían mis hijos de juego, sí, ¿verdad? Lo que te dejan de herencia. Y ellos refiriéndose al terreno, la casita, ¿no? La cuenta del banco. Y decían, no, la gran herencia es el aprendizaje. Entonces me gustaría, por ejemplo, recordar, ¿no? Cómo una gran tragedia se puede volver una gran bendición. Claro. No sé si conozcas la Fundación Michui Mau, que trabaja con personas quemadas. Sí, quemadas. El origen de esta fundación es precisamente que la persona que la crea es que perdió a su hija y a su nieta en un incendio. Entonces ahí es donde podemos ver que un gran duelo se puede florecer en algo maravilloso, ¿no? Entonces, como todo este dolor con el que ella se podía haber quedado, o sea, toma este camino de transformación y entonces eso que fue lo más doloroso se vuelve una bendición maravillosa. Claro. Para otros niños, para otras personas que llegan a tener ese tipo de tragedias, ¿no? Que como es una quemada. Entonces, de ese mismo modo, hay muchas personas que a raíz de un duelo han generado grandes fundaciones. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos vamos a pasar por pérdidas, pero ¿qué haces con esa pérdida? Es la gran herencia, ¿no? Entonces a lo mejor, pues yo perdí a mi perrito, pero pues ¿qué voy a hacer? No, pues dar más conciencia a las personas que tienen animales o apoyar las causas, ¿no? De asociaciones, ¿no? Ambientalistas, animalistas. Exacto. O yo perdí a mi bebecito, ¿no? Que tenía apenas 3 meses de embarazo, ¿qué voy a hacer? Pues a lo mejor un grupo de mujeres donde hablemos de qué nos pasó esto, ¿no? Sí. Y cómo, o sea, mujeres que han perdido a sus hijos lamentablemente pues en un asesinato o en un suicidio, este tipo de grupos para hablar de esto, porque obviamente, ¿estás de acuerdo que a veces lo que hacemos es esconder? Sí. O sea, yo no voy a salir a la calle a decir, es que mi hijo se suicidó y esto y lo otro, pero a veces eso es lo que necesitamos, porque eso es lo que nos va a dar prevención, claro. Eso es lo que va a evitar o que más personas sepan los signos de alerta, ¿no? O que empiezan a decodificar de que, pues estas situaciones que estaba dando, estaba hablando de ese proceso en el que estaba y pues no nos dimos cuenta, pero pues este dolor
que ayude a prevenir que no haya más dolores semejantes, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que esto es una reflexión también muy Una valiosa. enseñanza grandísima. Todos somos maestros y alumnos, yo lo digo constantemente. Apan dice, la primera pérdida que tuve fue la de mi primera hija. Me dolió mucho, murió en el vientre de su madre. Te abrazamos desde aquí, desde tu duelo. Porque, gracias por compartir. Sí, la verdad sí, es parte de tu historia. Y es un papá hoy en día, que ama su descendencia y todo, siempre está siendo un hombre muy íntegro. También María Torres dice, así es mi niña hermosa, es día a día. Exacto, y fíjate que voy a compartir algo de tu historia, María, con tu permiso. Ella pues tuvo 5 hijos y entre ellos el más menor le diagnostican autismo, lo cual en su vida pues hace un gran cambio. Claro, al principio fue un duelo súper fuerte, ¿no? Porque ella pues siempre anheló lo que una sociedad te dice, ¿no? 5 hijos sanos. Pero este hijo especial, diríamos, niño arcoíris, porque fue el último y viene a revolucionar también, le viene a abrir puertas no solo a ella, sino a todos los que estamos alrededor de él. A mí me hizo ser un ser muy consciente, muy paciente, entender que hay una diversidad, y en esta diversidad hay seres que también tenemos que tenerles mucha paciencia, o ellos también, ¿no? Nos vienen a generar el amor de una forma más pura, sin interés, que es lo que normalmente viene a generar el humano, que se considera, voy a utilizar una etiqueta, sano o normal, ¿no? Estos tipos de personas con este tipo de características, exacto, vienen a enseñarnos tanto, pero claro, en su momento también vino a dar un duelo, ¿no? Enfrentarte como madre, yo me la imagino, no me ha tocado, me la imagino que fue muy difícil para ella enfrentarse a esto que desconozco, ¿no? Y que a lo mejor en su momento le causó pues frustración, depresión, estrés, como dice la psiquiatra, ¿no? Todas las etapas del duelo, ¿no? Pero tuvo que enfrentarlo y toda la bendición que vino a generar, ¿no? Esta gran revolución de conciencia en tu servidora, pues mucha conciencia, ¿no? Y gracias por compartir esta historia, Bere, porque fíjate que así como hay personas que toman estas experiencias con conciencia, también me ha tocado escuchar historias, ¿no? De que, por ejemplo, una mamá, ¿no? Con su esposo tuvieron un bebé con síndrome Down y el hombre dice, esto no viene de mi familia, ¿no? La culpabiliza. Y la deja. Y entonces ella tuvo que enfrentar o sea, pero imagínate, se le juntan dos, ¿no? O sea, sí, la separación. La separación, el hombre que sale huyendo y obviamente todo esto, ¿no? Qué cosa tan maravillosa como dices tú, o sea, que este niño finalmente viene, le cambia la vida y todo de una manera maravillosa, ¿no? Pero es esto, o sea, a eso me refiero, que hay una expectativa de supuestamente normalidad y a veces lo comparamos como si toda la vida soñaste llegar a París, ¿no? Pero resulta que por alguna razón tu vuelo llega a Holanda, ¿no? Entonces dices, cara, y pues ya aquí en Holanda, ¿qué se habla, ¿no? O sea, ¿qué voy a ver? O sea, pero es un lugar hermoso, ¿no? Donde hay tulipanes y los molinos de viento y todo. Claro. O sea, es un mundo maravilloso de tener este niño especial con autismo o muchos otros tipos de situaciones que te toquen vivir, ¿no? Niños con parálisis cerebral, síndromes Down, déficit de atención por problemas en el nacimiento, pero finalmente es esto, ¿no? Es un duelo, ¿no? Que lo podríamos incluir, ¿no? Dentro de esas sorpresas o regalos que te da la vida, que al final te llevan a este crecimiento, ¿no? Claro, y es entender, ¿no? Que la otra persona está duelando también. Pero bueno, yo lo vine a entender hasta esta edad, ¿no? Que qué difícil es duelar, o sea, a veces pensamos que nos ahogamos con algo, o se ahogan con algo muy ligero, no. Es entender que el duelo cada uno lo vive de manera diferente, con las herramientas que llegamos a generar o adquirir, ¿no? Y esa parte es lo que yo creo que el día de hoy debemos de comprender. Claro, y sabes que a veces lamentablemente lo
lo vivimos en la ignorancia. Ujú. ¿Por qué? Porque a veces no hay opción para que tengamos, qué bueno que abres este foro, ¿no? Aquí a lo mejor Gracias. alguien se acaba de enterar de que, caray, entonces también hay duelos proactivos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, qué gran duelo es, la mamá quiere que sus hijos vayan al extranjero, etcétera, etcétera, y ya el hijo logra eso de irse al extranjero, pero pues ya se queda sola en la casa, ¿no? Y entonces, o sea, es así también, ¿no? Sí, ese también es un El gran famoso duelo. nido vacío y sí. todo eso, que de verdad es un duelo. Claro, Y hay que aprender a sacar esa gran herencia de todo esto, ¿no? claro que sí. ¿Qué Pues, dicen nuestros ¿qué dicen ellos? Pues aquí colaboradores? dicen muchas cosas, pero ahorita te lo pongo, está Qué lloviendo bueno. ahorita. El duelo proactivo, de hecho. Mm, Estaba lloviendo. Esto dice, pues nada más hasta este momento opinó María Torres, que ya lo pusimos. También la que nos está perfecto. viendo es Viridiana Tapia, te mandamos un beso enorme. Estamos en el consultorio de la doctora Viridiana, de Diana, digo de Viridiana, de Diana Molleda, no se lo pierdan. Aquí ella da consultas. ¿Desde qué horas a qué horas, Diana? ¿Y en dónde Ah, estás ubicada también? bueno, mejor les doy mi número de teléfono Ajá, si a alguien le interesa. Es claro. 22 24 45 91 49, que me contacten por WhatsApp, que digan que nos escucharon aquí En Cóctel contigo Cognitivo, claro. y con mucho gusto ya nos Otra vez pondremos de repítanoslos, ¿qué acuerdo. tal si Ok, quieren? más despacio, Yo espero ¿verdad? que sí. Sí, no, sí, porque de verdad. Sí, 22 24 45 91 49. Ya saben, ¿Sí? es un número de la doctora, agenden cita y ella les pasa la dirección y también horario. Claro. Tratas de todo, separaciones, duelos, de todo. Así es, Ay, así es. qué bonito, qué bonito, Sí. qué bonita esta labor. Pues, ¿qué te puedo Gracias. decir, Diana? El tiempo ya se nos fue, se Volando, pasa volando rápido y podemos seguir y Gracias. seguir de duelos, ¿eh? Nos Sí, faltan, claro. es un tema muy extenso y que Ujú. se respira todo el tiempo, ¿no? Todo el momento. Como Así dices tú, es. cuando planeas y no sale, cuando a lo mejor sí salió, pero resulta que se despidió antes, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Si esta es parte nuevamente yo me quedo con esta enseñanza de que pareciera que la vida nos está capacitando para el último adiós, tanto de nosotros como puede ser para Así los que es. amamos. Y como dijera aquel famoso poema, en vida, hermano, en vida, este es el Oh, momento de que le digas a la gente que está a tu alrededor que la amas, que le des ese abrazo, que le des todo ese calor que necesitamos de amor, porque, y ya después como para qué, ¿no? ajá, ya para qué, dice mi sabia madre, un beso enorme. Te vas a querer aventar cuando esté en el ataúd, pues ya no lo siento, ya no se siente igual, entonces mejor Claro, decirlo en vida. claro, Con eso me claro, quedo, claro. Diana. Muchas gracias por aceptar la invitación, de Un verdad, Diana, placer de tenerte verdad. aquí. Esta es tu casa, este es tu Gracias. consultorio. Este es mi espacio, nos abrió su espacio, lo cual agradezco mucho, está muy Gracias, bello gracias. y gracias por todo tu conocimiento, no solo para mí, sino para todos los que nos están viendo y también recuerden que en YouTube está en Cóctel Cognitivo el programa, así que compártalo, vale mucho la pena reconocer desde dónde también dolamos. Y nos vemos para la próxima. Bye bye. Adiós.